Continuamos con el estudio de las funciones. Vamos a dedicarles ahora un momento a la función cuadrática. Recuerden que ya hemos hablado en una oportunidad de que la función cuadrática tenía como gráfica una parábola y que venía dada por la fórmula ax cuadrado más bx más c. ¿Ok? Entonces vamos a dedicarnos un poquito a detallar esta función. Bien, sabemos que una función, la gráfica de una función corta al eje x cuando y igual 0, pero es que y es igual a f de x. Entonces vamos a ver los cortes. Entonces si y igual 0, lo que nos queda es que ax cuadrado más bx más c es igual a 0. Y ustedes saben que esta es una ecuación cuadrática. Y entonces para resolver una ecuación cuadrática, todos recuerdan la fórmula general de la ecuación de segundo grado. Entonces nos queda que aquí podemos hacerlo en una otra oportunidad si quieren, que los cortes son x igual a menos b más o menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac sobre 2a. Y esto se cumple siempre y cuando b cuadrado menos 4ac sea mayor o igual que 0. En ese caso hay cortes. Y el vértice es menos b sobre 2a, f de menos b sobre 2a. Basta que echen una estudiadita a la parábola y se darán cuenta de que eso representa el vértice de la parábola que viene dada por esta ecuación. Vamos a estudiar un ejemplo. Sea f de x igual a x cuadrado más 4x menos 36. ¿Okay? Vamos a hallar los puntos de corte con el eje x y el vértice de esa función y vamos a aprovecharlo para dibujar la gráfica. Entonces, ahí verificamos que a, que es el coeficiente de la variable al cuadrado, es 1, que b, que es el coeficiente de la variable sin exponente, es 4, y que c, que es el término independiente, es menos 36. Entonces, si reemplazamos en la fórmula, nos queda que x es igual a menos b, menos 4, más o menos raíz cuadrada de b al cuadrado, 4 al cuadrado, menos 4 por a, que es 1, por c, que es menos 36. Todo esto sobre 2 por a es 2 por 1. Sacamos las cuentas. Esto nos daría menos 4 más o menos raíz cuadrada de 16, menos por menos más, 4 por 36, que es 144. Todo esto sobre 2 por 1, que es 2. O sea que eso nos da menos 4, más o menos, raíz de 160 sobre 2. Y eso nos da menos 4, más o menos, raíz de 160. Bueno, 160 es raíz de 16 por 10. Y eso nos daría sobre 2. Y eso nos daría raíz de 16 es 4. O sea que eso es menos 4 más o menos 4 raíz de 10, ¿no? Sobre 2. Y eso es igual, dividimos por 2, menos 2 más o menos raíz de 10. Listo, entonces corta al eje x en x1 igual menos 2 menos raíz de 10 y a x sub 2 en menos 2 más
raíz de 10. Tengan la calculadora en la mano para que vayan sacando las cuentas. Ahora voy a calcular el vértice. Entonces, el vértice es v igual a menos b sobre 2a, f de menos b sobre 2a. Entonces, ya sabemos que b es 4 y a es 1. Okay, entonces nos quedaría menos 4 sobre 2, f de menos 4 sobre 2. Es decir, menos 2, f de menos 2. Ahora debemos calcular f de menos 2, pero f de menos 2 es la imagen de menos 2 bajo la regla f. Es decir, reemplazamos aquí a x por menos 2. Se nos daría menos 2 al cuadrado más 4 por menos 2 menos 36, porque esa es la fórmula. O sea que eso es 4 menos 8 menos 36 y eso es menos 40. Entonces el vértice es menos 2, menos 40. Escogimos una función un tanto difícil, pero eso es mejor para que vean que la vida no es fácil. Entonces vamos a calcular aquí, vamos a hacer un poquito aproximados. Entonces vamos a graficar. Tengo x, y. Entonces el vértice es menos 2, vamos a suponer que es aquí, y vamos a suponer que menos 40 está aquí, eso sin ningún problema. Eso no va a pasar absolutamente nada, eso ustedes se usan la escala. Los cortes con el eje X, entonces aquí está el vértice, menos 2, menos 40, y los cortes con el eje X, que son menos 2 menos raíz de 10, eso da un poquito a la izquierda de 5, y menos 2 más raíz de 10, que eso daría un poquito a la izquierda, a la derecha de 1. Saquen la cuenta con la calculadora. De menos 5, un poquito, vamos a suponer que es aquí, menos 2 menos raíz de 10, y el otro está un poquito a la derecha de 1, y aquí queda menos 2 más raíz de 10. Con la calculadora pueden sacar el valor preciso, y entonces la gráfica de la función es una parábola que pasa por ahí, con vértice en menos 2, menos 40, y que pasa por esos puntos de corte. Esto es un bosquejo de la gráfica f de x igual a x cuadrado más 4x menos 36. Ok, eso es todo.